Al monte de Jehová me acercaré. Oh, subiré, y la zarza encendida encontraré. Conquistaré, la armadura de Saúl me quitaré. Oh, conquistaré, en el nombre de Jehová yo venceré. Escudo bañado en aceite, mis flechas yo voy a volar. El segundo segmento acerca de la angustia y la aflicción a través de la vida de Benjamín. Y aquí estábamos tocando el tema de Benjamín, pero estábamos hablando hace un rato con respecto a que la angustia trae malas noticias. Sí, exactamente, y esa es una historia que la encontramos en 1 Samuel 4:12, porque dice, y corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, que llevaba sus vestidos rotos y tierra sobre la cabeza, y fue el que le dio las malas noticias a Elí, que sus hijos habían muerto en la batalla y que había sido llevada el arca del pacto cautiva por los filisteos. Entonces, es tremendo porque, porque la persona que está afligida no puede ver un buen futuro. Pero la buena noticia es de que mi Señor Jesús, recordemos que estábamos hablando en el programa anterior, de que la angustia muchas veces viene del pasado. En el caso de Benjamín, cuando hablamos cómo fue que se le dio ese nombre, que desde el vientre de su madre estaba siendo ministrada la angustia que su mamá estaba teniendo por dar a luz ese hijo. Y esa mala influencia o esa contaminación del alma que estaba recibiendo a través de su madre, su padre la pudo cambiar. Entonces, eso venía en su pasado. Lo mismo ahora, hay hijos de Dios, nacidos de nuevo, que todavía pueden tener indicios de que tienen esa angustia en su vida. Pero, como dijimos en temas anteriores, de que cuando nosotros estamos en Cristo somos nuevas criaturas. Todas las cosas han sido hechas nuevas y las pasadas han quedado atrás. Dios no se acuerda de nuestro pecado. Si usted vino a Cristo hace un mes, digamos, Dios ya no se acuerda de lo que usted hizo 5 años atrás. Dios nunca se lo va a recordar y decirle, recuérdate que yo te perdoné de esto, de lo otro. No, para Dios eso ya no existe. ¿Por qué? Porque lo ha hecho una nueva criatura. Entonces, cuando la persona es portadora de malas noticias, es porque hay algo en su vida. Porque para nosotros todo tiene que ser buenas noticias. ¿Qué mejor noticia de decir que vamos rumbo al cielo? Amén. Dice, le angustiaba, todo lo aflige y solo le gusta estar dando malas noticias que ve y oye. Por esa razón su alma siempre anda con temor y quiere transmitirlo a otras personas. Porque algo bien tremendo de darnos cuenta es de que siempre tenemos que tener cuidado con quién estamos platicando y qué es lo que nos están transmitiendo, ¿verdad? En este caso sería de que la angustia, ¿verdad?, siempre anda tratando la forma de ver cómo contaminan los demás. Pero aquí nos damos cuenta de que es a través de las malas noticias. Pero también estamos viendo aquí que el angustiado esconde sus victorias. Como que no le hace bien estar hablando de Cristo, ¿verdad? De los cambios que el Señor ha hecho en su vida. Pero ¿cómo sería más o menos en este caso? Bueno, veámoslo otra vez en el ejemplo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo había estado en naufragios, había estado en persecuciones, había estado en cárceles, y cuando él llegaba a ver a sus discípulos les decía, regocijaos. Otra vez os digo, regocijaos. Entonces el apóstol Pablo no era un portador de malas noticias, no le decía a sus discípulos, oh, el seguir a Cristo, miren estas cicatrices que tengo, miren estas marcas que tengo, es por seguir a Cristo. No, él no mostraba el lado malo, él mostraba el lado bueno de seguir a Cristo. Porque hay muchas personas que posiblemente han recibido una sanidad, han recibido la vida nueva. Yo creo que con solo el hecho de nacer de nuevo,
Ese es un gran milagro. Muchas personas dicen, ¿por qué yo no he visto ningún milagro de Dios? Déjeme decirle el mayor milagro y yo diría el milagro más grande que cualquier persona va a ver en su vida, y es el de haber nacido de nuevo. Ese es el milagro más grande, porque pasamos de muerte a vida. Entonces, ¿qué más para nosotros que anunciar ese gran milagro? Contarle a la demás gente que hemos nacido de nuevo, que somos nuevas criaturas, que nuestro nombre ha sido inscrito en el libro de la vida. Eso es ser portador de buenas noticias. No es que uno sea hipócrita diciendo, bueno, yo voy a ocultar mis angustias, mis aflicciones. No, sino que si hay angustias, si hay aflicciones, pues dejárselas a Dios. Mi Señor Jesús dijo, venid a mí, todos los que estéis cargados, cansados. ¿Y qué dice la palabra? Y yo os haré descansar. Sí, pero ¿qué hay que hacer? Tomar el yugo. El Señor Jesús dijo, toma mi yugo y toma mi carga, porque son ligeras, y entonces hallarás descanso para vuestras almas. Algo interesante que yo veía aquí en mis notas es de que, como decíamos al principio, que el angustiado esconde sus victorias. Algo bien tremendo de notar, de que dice que si ha recibido algún milagro de Dios, le cuesta testificar de Dios lo que Dios ha hecho en su vida. Y aquí vamos con respecto a aquellas personas de que han nacido de nuevo y no quieren evangelizar, ¿verdad? Exacto. No quieren testificar de lo que Cristo ha hecho en sus vidas. Y esto es muy notable porque si usted está sintiendo esa situación en la que usted se avergüenza de hablar a sus compañeros de trabajo, se avergüenza de hablar a las personas que andan en la calle, con las personas que se topa uno, que uno dice, Señor, yo quisiera como hablarle a esta persona, testificarle de Cristo. Entonces aquí nos damos cuenta de que es uno de los indicios de darnos cuenta de que estamos en esta área. ¿Por qué? Porque no queremos hablar de Cristo como nuestro Señor y Salvador, ¿verdad? Y dice que es una de las cosas que tiene el angustiado, que esconde las victorias que él tiene. ¿Cómo podríamos decirle a estas personas qué es lo que podrían hacer como para poder sentir aquel anhelo? Porque muchas veces decimos lo que dice la palabra, de que de la abundancia del corazón habla la boca. Pero ahí nos damos cuenta de que hay muchas personas que en su corazón no tienen a Cristo. ¿Y cómo podríamos dar a conocer esto, hermano? Bueno, mi Señor Jesús dijo que una lámpara no se ponía debajo de un almud, sino que una lámpara se ponía en un lugar alto para que iluminara a todo alrededor. Eso es a todo aquel hijo de Dios nacido de nuevo, aquel que ha tenido un verdadero encuentro con el Señor. Cuando a una persona le sucede algo maravilloso, no lo puede ocultar. Es más, se lo cuenta hasta quien no lo quiere oír. Va y les cuenta a sus compañeros, a sus amigos, a tal vez hasta gente que no conoce, le cuenta de lo maravilloso que le ha sucedido porque quiere que todos lo conozcan. Entonces así es el nuevo nacimiento que hemos nosotros experimentado. Eso es algo que nosotros quisiéramos darle a conocer a todo el mundo. Ese es dijera yo, en esencia, lo que nuestro pastor Jorge Fuentes hace a través de estas programaciones, que fue algo tan maravilloso lo que todos nosotros hemos experimentado. Amén. Que lo tenemos que anunciar al mundo, que ya no es necesario vivir en aflicción, que ya no es necesario vivir en temor, porque Jesucristo hace 2000 años venció en la cruz del Calvario. Y a través de ese sacrificio que Él hizo, ahora nosotros podemos tener vida. El Señor Jesús dijo, yo les voy a dar vida, y no nada más vida, sino que yo se las doy para que la tengan en abundancia. Eso fue lo que mi Señor Jesús prometió. Amén. Interesante, porque también hablábamos de un Saúl que fue de la tribu de Benjamín, ¿verdad? Y nos dimos cuenta de que a través de su proceder perdió su reinado. Pero también aquí podemos hablar de un Saulo de Tarso, ¿verdad? Porque aquí en las notas dice que los Saulos atan, mientras que los Pablos libertan. ¿Cómo sería esto? Entonces, digamos, en este caso sabemos de que Saulo vino y persiguió a la iglesia, mientras que viene Pablo y empieza a libertar a aquellos que están siendo cautivos. Pero es algo bien tremendo. Dice que si hay alguien que nos quiere angustiar para que sintamos temor, debemos discernir, porque no es de Dios, porque nadie llegará al cielo por medio ni por miedo, sino por amor. Qué tremendo esto, ¿verdad? Sí, algo de que nosotros como
como predicadores, como portadores de las buenas nuevas, tenemos que tener mucho cuidado de que Dios no quiere que nadie llegue al cielo por temor. Mucha gente puede decir, bueno, si no se arrepiente va al infierno, la tribulación viene, si no se arrepiente se va a quedar en ella. Dios no quiere que nosotros vayamos al cielo así. Dios quiere que por amor nosotros nos consagremos, de que por amor nosotros empecemos a rendir toda área del alma que no le está dando la gloria a Dios. Y en el ejemplo de Saulo de Tarso, nosotros podemos ver de que él, en su forma, creía que estaba agradando a Dios. Por eso dijimos en el segmento anterior, de que el único delegado a poder decodificar la Biblia aquí en esta tierra es el Espíritu Santo. Por eso cuando Saulo de Tarso escudriñaba las Escrituras, conocía el Torá, y él, según él, estaba agradando a Dios, persiguiendo a unos que se llamaban ser cristianos, anunciando de un tal Cristo que había resucitado, que había muerto en la cruz, y hasta que el Señor Jesús tiene que tener un encuentro personal con él. Y fue un cambio totalmente diferente, hasta que Pablo pudo decir, todo lo que yo había tenido ahora lo tengo por basura, porque he encontrado el verdadero significado de mi vida. Y el verdadero significado de nuestra vida aquí en esta tierra lo podemos encontrar únicamente cuando nosotros tenemos ese verdadero encuentro con Cristo Jesús. Amén. Interesante. Aquí también habla de que dice que la tribu de Benjamín se rebeló contra sus hermanos. Dice, Benjamín recibió 5 veces más que sus hermanos. Esto es figura de que la angustia es una de las áreas más grandes del cristiano. Por eso esta área cree que lo puede hacer todo y por eso se rebela. Sí, y es interesante ver que en Génesis 44:12 dice que una copa que mismo José había escondido, la encontraron en Benjamín. Entonces, es interesante ver de que a la angustia o al angustiado quiere tener mayor atención en ese sentido, porque vemos ahí que le dieron 5 veces más que los demás hermanos. O sea, el angustiado como que quiere llamar más la atención de que anda mal, de que necesita ayuda. Y claro, ¿quién no necesita ayuda? Todos necesitamos ayuda, de alguna forma u otra. Pero déjeme decirle, si hay alguna persona que puede tener angustias, temores. Por ejemplo, alguien puede tener el temor o la angustia de decir, bueno, ¿y si yo me muero, a dónde voy? Bueno, si usted tiene a Cristo como su Salvador, yo le digo con la autoridad de la Biblia, de que cuando nosotros cerramos nuestros ojos en esta tierra, los abrimos y vamos a estar delante del Señor. El apóstol Pablo decía, ausente aquí con ustedes, presente allá con Cristo. Entonces ahí ya no hay temor. Pero aquel que no está seguro de que si cuando se muera o se vaya de esta tierra tiene inseguridad a dónde ir, pues hoy podemos anular toda duda, toda angustia de que alguna persona puede decir, ¿qué pasará de mí si yo me muero mañana? ¿Qué pasará de mí si algo me llegara a suceder? Bueno, la respuesta es fácil. Si usted recibe a Cristo como su Salvador en su corazón, aunque la palabra de Dios dice que si el Espíritu de aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos mora en vosotros, Él también os dará vida a nosotros. Entonces eso es para anular cualquier temor, cualquier duda de incertidumbre de qué pasará si yo muero. Ya estando en Cristo, nosotros sabemos de que nuestro nombre ha sido inscrito en el libro de la vida y nadie lo puede borrar de ahí. Por eso podemos hacer la invitación para aquel que quiera recibir a Cristo como su Salvador. Amén, bendito sea el Señor. Pero antes de que vayamos a esa parte, que es muy importante, porque sabemos de que hay personas que quieren aceptar a Cristo como su Señor y Salvador, quisiéramos que estas personas se comunicaran. Llámenos al 323-789-1665. Si estás aquí a nivel local, estamos localizados en 8400 Sur Hoover Street, Los Ángeles, California, 90044.
nuestro servicio los martes, viernes y sábado a las 7:30 de la noche. Los domingos a las 10:30 de la mañana nuestra escuela dominical. 12 del mediodía nuestro primer servicio y 5 de la tarde el servicio que es el último servicio del día domingo. Entonces aquí nos estamos dando cuenta de que hay muchas personas que quieren aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Pero antes quisiéramos tocar un poquito más, profundizarnos más con respecto a que cómo es que Benjamín recibió 5 veces más que sus demás hermanos. Nos damos cuenta de que esta es una área muy específica, que tiene que ser tratada con mucho cuidado, ¿verdad, hermano? Sí, porque vemos aquí en esta figura que la angustia siempre va a crecer más consolada que las otras áreas. El angustiado cree que su problema es mayor que el poder de Dios. Yo le voy a decir en mi experiencia personal de que dependiendo cómo nosotros tengamos el concepto de quién es Dios, qué es Dios. Y yo le puedo decir que Dios es todo poder. No hay poder creado en este universo que sea mayor que el poder de Dios. Uno de sus atributos es de que Dios es omnipotente, omnipresente. O sea que Él no es Dios. Al Dios que nosotros servimos no es un poder, Él es todo poder. Entonces, el angustiado cree de que él necesita mayor atención que todos, que su problema es mayor que todos, pero déjenme decirle que no hay mayor problema, no hay problema más grande que el poder de Dios. Cualquiera que sea su problema, cualquiera que sea su situación, por muy difícil, por muy complicado que sea, en Cristo está la solución. Amén, y nos damos cuenta que hemos pasado de unas fiestas muy paganas en las cuales muchas personas que eran fieles en el caminar con el Señor se apartaron del caminar. Entonces quisiéramos decirles de que no todo está perdido, hay una oportunidad en Cristo Jesús, siempre y cuando tú quieras acercarte de todo corazón y le quieras confesar como tu único y suficiente Salvador. Quisiéramos extenderle la invitación a estas personas que nos están sintonizando, si quieren aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Si tú lo has hecho por primera vez, te quisiéramos invitar también, y aquellas personas que quieren reconciliar. Y pues aquí está el hermano Víctor Azuria, que es anciano de esta congregación, el cual los va a guiar en palabras de oración. Sí, solo les quiero recordar de que cuando llega la angustia, llega la aflicción, aún al creyente es con un propósito específico de Dios. Lo único que debemos de hacer nosotros es confiar. A medida que usted lee más la Escritura, a medida que usted más ora, a medida que más asiste a la iglesia, más va a confiar en el Señor. Y cuando viene a la iglesia, viene a clamar que el Espíritu Santo lo auxilie para que nos llene de ese reposo de Dios, y así vamos a poder evitar que todo temor entre a nuestra alma. Entonces, posiblemente hay una persona que está teniendo temores, inseguridades. ¿Será que yo soy salvo? ¿Será que yo voy al cielo? ¿Será que Dios me perdona de esta mi falta que yo he cometido? Déjeme decirle que Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de oportunidades. Por eso en esta hora que usted nos está sintonizando, si usted nunca ha recibido a Cristo como Salvador y hoy Dios está llamando a la puerta de su corazón y usted la quiere abrir, le invitamos para que haga esta oración. Si usted se ha alejado de los caminos del Señor y está pensando y diciendo, bueno, tengo temores de regresar a la iglesia porque no sé qué van a pensar de mí, déjeme decirle de que lo que Dios va a pensar cuando usted llegue a la iglesia son pensamientos buenos, que usted recapacitó, que usted dijo, no, como el hijo pródigo, volveré a la casa de mi padre de donde nunca debí de haber salido. Entonces, si usted está dispuesto a tomar ese paso de fe, yo le invito a que haga esta oración conmigo. Señor Jesús, reconozco que soy pecador, reconozco que he fallado, de hecho, de acción, de palabra, de pensamiento. Ahora, Señor, yo hago ese sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario, Señor, como la paga de mi pecado, como la paga y la redención de mi alma, Señor. En el nombre de Jesús yo te recibo como Señor, te acepto como mi Salvador.
Ahora abro las puertas de mi corazón para que tú entres a morar a mi vida. Espíritu Santo, te invito a que vengas hoy a vivir a mi vida. Perdóname de todas mis ofensas. Y ahora te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Si usted hizo esa oración de fe creyendo, Dios va a empezar a echar fuera todo temor, porque dice que el verdadero amor echa fuera todo el temor. Ahora deje que el amor de Dios empiece a morar en su vida. Empiece a buscar el auxilio del Espíritu Santo, que es el que va a echar fuera todo temor. Si usted hizo ese paso, si usted tomó ese paso de fe hoy, quisiéramos que nos escriba o que nos llame. El teléfono a llamar es área 323-789-1665 para que nosotros podamos seguirle dando una guianza espiritual en este nuevo paso de fe que usted ha hecho. Amén, bendito sea el Señor. Nos informan de que tenemos saludos desde Argentina, el hermano Omar. También tenemos saludos del hermano Milton Marroquín, que nos está sintonizando desde Houston. Bendiciones, hermanos, gracias por su sintonía y les mandamos una bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y un saludo a nuestro pastor hermano Jorge Fuentes también. También. Amén. Sí, sí, entonces seguimos aquí con el desarrollo del tema y pues estábamos hablando de un Benjamín que se rebeló contra sus hermanos y nos dábamos cuenta de que también tenía algo muy específico, que era 5 veces más de los demás hermanos, ¿verdad? Entonces aquí quisiéramos hablar un poquito con respecto a lo que expresó Jacob a su hijo Benjamín, porque es muy interesante notar una bendición de un padre a su hijo, ¿verdad, hermano? Sí, eso es algo muy, muy esencial, muy importante. Por eso, cuando nosotros venimos a la iglesia, nosotros recibimos la bendición de nuestro Padre que está en los cielos. Ahora, si usted es un padre de familia que tal vez por alguna razón ha ofendido a sus hijos y usted cree que ha causado daños en el alma de ellos, la mejor manera como empezar a arreglar esas angustias, esos temores, porque a veces uno como padre en el afán de corregir al hijo puede ser muy drástico, puede ser muy severo, entonces hasta se pueden estar creando temores, inseguridades dentro de los hijos, porque dicen no quiero hablarle a mi papá porque él reacciona de una manera violenta. Tal vez si usted lo ha hecho, lo mejor que puede hacer es bendecirlos y pedirles perdón. Es bueno de vez en cuando pedirle perdón a los hijos. Y a veces el hijo dirá, bueno, no sé ni de qué me está pidiendo perdón, pero yo recibo ese perdón. Entonces cuando uno reconoce que ha fallado ante sus hijos, ante la esposa o ante el esposo, pide perdón y ora por ellos, hermano, y desata bendición. Eso es tremendo, porque vemos que en el caso de Benjamín, la mamá le quería transmitir una maldición, pero viene el padre y esa maldición la cambia en bendición, y vemos de que fue un hijo que pudo haber sido diferente si no es porque el padre interviene y actúa con una bendición de parte de él. Sí, aquí nos damos cuenta de que Génesis 49:27 vemos la bendición de Jacob a su hijo Benjamín. Dice: Benjamín es un lobo rapaz, por la mañana come la presa y al atardecer reparte el botín. Vemos de que aquí hay algo mucho que cubrir, ¿verdad, hermano? Sí. Tenemos mucho que cubrir aquí en esto, pero lo interesante de todo es de que dice que Benjamín es comparado a un lobo rapaz. Sí. ¿Y cómo sería en este caso, hermano, un lobo rapaz, verdad? Bueno, eso es a lo que estamos viendo, de que cómo las palabras de un padre pueden influenciar en la vida de un hijo. O sea, tal vez usted es un padre de familia que nos está sintonizando y usted podrá decir, bueno, yo quisiera tener unas mejores relaciones con mi hijo, que pudiéramos ser más abiertos en nuestra comunicación con mis hijos, con mi esposa. Bueno, y todo empieza dando una bendición, porque las palabras que salen de nuestra boca tienen impacto en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestro cónyuge. Lo que nosotros digamos con nuestra boca dice que nosotros podemos bendecir, pero también podemos maldecir, podemos decir cosas malas que van a afectar a nuestros hijos. Por eso la importancia de que cuando nosotros empezamos a ser libres de estas áreas,
Y vemos nosotros de que para empezar a ser libres de esa área de la aflicción es alabar a Dios. La importancia de poder darle alabanza al Dios Todopoderoso, porque cuando nosotros empezamos a alabar a Dios, en otras palabras, estamos siendo agradecidos de lo que Dios está haciendo en nosotros. Tal vez usted tiene un problema, una aflicción, y todavía no le encuentra la salida, pero dele alabanza, dele adoración a Dios en fe de que Dios ya lo hizo, que por la fe usted está viendo que Dios ya lo sacó de ese problema, y eso es fe. Sí, y prácticamente el tiempo se nos ha agotado, pero nos damos cuenta de que pues en el próximo segmento, porque va a haber un segmento más, ¿verdad? Sí, claro. O tal vez dos, quién sabe. Sí. Es algo mucho que tenemos que cubrir, pero aquí nos damos cuenta de que vamos a hablar un poquito, vamos a dar un poquito adelante, un adelanto de lo que se va a estar hablando en los otros segmentos, de que en este caso vemos de que él es comparado con un lobo rapaz. Y también nos damos cuenta de que es alguien que va a tomar el puesto de un José, porque ahí nos damos cuenta que después de que José es llevado a Egipto, viene a ser el favorito del papá. Sí. Y nos damos cuenta que hay un proceso muy específico, pero no sé si usted quisiera adelantar algo más para los próximos segmentos que vamos a tener, porque sabemos que se van a poner más interesantes. Sí, bueno, solo para concluir, podemos decir de que si nosotros empezamos a alabar a Dios, aún en medio de su problema, si lo que tiene, la fe es cuando uno alaba a Dios en medio del problema, creyendo que Dios tiene control de todo. Manténgase en sintonía. En nuestro próximo programa estaremos desarrollando la continuación de este tema. En busca de la verdad doctrinal de Ministerio Selim Central, Los Ángeles. Dios te bendiga. Dios les bendiga. Al monte de Jehová me acercaré, oh, subiré, y la zarza encendida encontraré. Conquistaré la armadura de Saúl.